La radio crepitó. Luego, silencio. Entonces, una voz, corta, británica, de una calma casi imposible, se abrió paso entre la estática y pronunció 7 palabras que atormentarían a un general alemán por el resto de su vida. Los estamos atacando por la retaguardia. Era noviembre de 1941. El desierto del norte de África se extendía en todas direcciones como un océano abrasado y sin rasgos distintivos. La temperatura durante el día podía alcanzar los 50 grados Celsius, lo suficientemente alta como para freír huevos sobre el blindaje de un tanque. Por la noche, descendía por debajo de cero. La arena se colaba en los motores, en los pulmones, en las heridas. Los hombres enloquecían de sed y desorientación. El paisaje no ofrecía nada, ni ríos, ni árboles, ni puntos de referencia, ni piedad. Y en algún lugar de ese vacío, una columna blindada británica acababa de desaparecer. No destruido, no derrotado, no obligado a retirarse. Desapareció. El Afrika Korps, el legendario ejército del desierto de Erwin Rommel, la mejor fuerza blindada que el Tercer Reich había desplegado fuera de Europa, llevaba 6 horas persiguiendo a esa columna. Habían utilizado a sus mejores exploradores. Habían interpretado correctamente el terreno. Habían ejecutado la respuesta predecible a cada maniobra británica. Y, de alguna manera, de forma inexplicable, un regimiento entero se había colado tras ellos, en el único lugar a que ningún comandante militar racional iría jamás por voluntad propia. En el hueco entre el frente alemán y la retaguardia alemana. El flanco alemán estaba a punto de colapsar. Y el responsable de ese colapso no era un general, no era un héroe célebre, ni siquiera era alguien que gozara de la simpatía de la mayoría del alto mando británico. Era un coronel que había pasado los últimos 6 meses siendo tildado de cobarde por sus superiores. Un coronel cuyas tácticas habían sido objeto de burla en reuniones informativas, desestimadas en memorandos y ridiculizadas por hombres con muchos más rangos. Un coronel que había dedicado años a desarrollar, en silencio y metódicamente, una teoría sobre la guerra en el desierto que todos los demás consideraban errónea. Su nombre era John Campbell. Y lo que hizo en el desierto libio en noviembre de 1941 no solo cambió el curso de una batalla, sino que contribuyó a salvar toda la campaña del norte de África. Pero para entender por qué lo que hizo importaba de verdad, hay que entender hasta qué punto todo lo demás estaba fallando. A mediados de 1941, la situación británica en el norte de África era prácticamente desesperada. La campaña llevaba más de un año en marcha. Las fuerzas italianas habían avanzado inicialmente desde Libia hacia Egipto en septiembre de 1940, recorriendo 160 kilómetros antes de detenerse en Sidi Barrani. El contraataque británico, la Operación Brújula, había sido un éxito rotundo. En tan solo 10 semanas, 2 divisiones de la Fuerza Británica del Desierto Occidental habían destruido 10 divisiones italianas, capturado 130,000 prisioneros y llegado hasta el Agheila, a 800 kilómetros dentro de Libia. Parecía que la guerra en África había terminado. No lo fue. En febrero de 1941, un general alemán llegó a Trípoli con 2 divisiones. Se llamaba Erwin Rommel. En 6 semanas, había cambiado el rumbo de la guerra. Para abril de 1941, Rommel había hecho retroceder a los británicos hasta la frontera con Egipto, había superado todas las resistencias enemigas y había sitiado Tobruk, una ciudad portuaria fortificada que se convirtió en uno de los bastiones defensivos más famosos de toda la Segunda Guerra Mundial. Los británicos habían perdido en 6 semanas lo que les había costado 10 ganar. Lo que hizo que esto fuera especialmente doloroso fue que los británicos tenían más tanques, tenían más artillería, tenían más hombres. Sobre papel, deberían haber estado ganando. Pero Rommel comprendía algo sobre la guerra blindada en el desierto abierto que sus oponentes desconocían. Comprendía que en ese entorno, plano, sin rasgos distintivos, sin nada que sirviera de ancla para una línea, una fuerza que se moviera en direcciones predecibles siempre podía ser superada tácticamente por una fuerza que no lo hiciera. Comprendía que en el desierto, el bando que controlaba el ritmo lo controlaba todo. La estrategia británica de la época era esencialmente heredada de la Primera Guerra Mundial. Mantener la línea, avanzar metódicamente. Los blindados apoyaban a la infantería. La infantería defendía el terreno. El objetivo era el terreno. Esto tenía perfecto sentido en Francia, donde los ríos, las ciudades y los bosques creaban puntos de anclaje naturales. No tenía casi ningún sentido en el Sáhara, donde no existían puntos de anclaje,
donde frente era una ficción trazada en un mapa y donde un enemigo que se negara a entrar en combate en tus términos podía simplemente rodearte. Rommel pasó de largo a todos. Entre febrero y noviembre de 1941, los británicos tuvieron 3 comandantes en el desierto occidental. Cada uno intentó variaciones del mismo enfoque básico. Todos fueron superados tácticamente. Para cuando el general Alan Cunningham preparaba la Operación Crusader, la ofensiva de noviembre de 1941 diseñada para liberar Tobruk y finalmente derrotar a Rommel, la doctrina blindada británica estaba en crisis. Tenían mejores tanques en muchos aspectos. Recibían más suministros a través de Alejandría. Contaban con la inteligencia ultra, el descifrado revolucionario de las comunicaciones alemanas de Enigma, que les proporcionaba una visión extraordinaria de los movimientos alemanes. Y aún así, seguían perdiendo. El problema no era la inteligencia, no era el suministro, no era el coraje. El problema radicaba en que, cada vez que los blindados británicos buscaban al Afrika Korps, éste encontraba la manera de convertir el encuentro en un enfrentamiento en condiciones alemanas. La respuesta británica habitual, formar una línea, avanzar en columna y enfrentarse al enemigo de frente, siempre favorecía a Rommel. Los cañones antitanque alemanes, en particular el flak de 88 milímetros, reconvertido en arma antitanque, resultaban devastadores contra los blindados británicos en combates frontales. Una y otra vez, los comandantes de tanques británicos lanzaban sus escuadrones directamente contra las posiciones alemanas, directamente contra los cañones de 88 milímetros, y perecían en sus cuerpos en llamas. Las pérdidas fueron catastróficas. Durante las 2 primeras semanas de la Operación Crusader, el 8º Ejército Británico perdió más de 300 tanques en enfrentamientos directos, a veces en batallas que duraban solo una tarde. En Sidi Rezegh, a mediados de noviembre de 1941, una brigada blindada entera fue prácticamente destruida en menos de 48 horas. Esa doctrina estaba matando hombres. Todo el mundo lo sabía. Casi nadie sabía con qué reemplazarla. Casi nadie. El coronel John Charles Jack Campbell era, para los estándares del ejército británico en 1941, una figura inusual. Tenía 46 años, una edad avanzada para un comandante de primera línea. Había servido en la Primera Guerra Mundial, había resultado herido y había recibido la Cruz Militar. Entre las guerras, había estado destinado en Palestina, India y Egipto. No era un oficial de Estado Mayor. No era un político. No escribía artículos elegantes ni asistía a las cenas de la alta sociedad. Era lo que el ejército británico de la época llamaba, con cierto desdén, un agresor. Un hombre que creía que la solución a casi cualquier problema militar era moverse más rápido, golpear con más fuerza y preocuparse por la teoría después. Pero debajo de esa reputación de tipo duro, Campbell había estado pensando, con detenimiento, de forma sistemática, durante años. Había visto cómo las lecciones de la Primera Guerra Mundial se asimilaban y luego se olvidaban casi de inmediato. Había visto cómo la doctrina blindada evolucionaba en el periodo de entreguerras, pasando de una auténtica innovación, las ideas de teóricos como Liddell Hart y Fourier, que proponían usar los tanques no como apoyo a la infantería, sino como formaciones independientes de rápido movimiento, algo más lento, más cauteloso, más convencional. El ejército británico había comenzado con ideas revolucionarias sobre los blindados y, poco a poco, las había ido adaptando a algo reconocible para un veterano de la Guerra de los Boers. Campbell pensaba que esto estaba mal. No mal en un sentido teórico, sino mal en el sentido de que provocaba la muerte de hombres. Su idea central era sencilla de enunciar, pero profundamente contraintuitiva de aceptar. En el desierto abierto, el lugar menos seguro era quedarse quieto. La formación menos segura era una línea predecible. El enfoque menos seguro era un avance frontal. Todo lo que parecía seguro, formarse, presentar un frente sólido, mantener una cohesión visible, en realidad creaba un blanco. Todo lo que parecía peligroso, el movimiento constante, los cambios de dirección impredecibles, operar en grupos pequeños y dispersos, en realidad era más difícil de alcanzar, más difícil de predecir y más difícil de destruir. Llevaba intentando articular esta idea desde al menos 1940. La respuesta de sus superiores había sido, en el lenguaje mesurado de la correspondencia oficial, escéptica. En el lenguaje menos mesurado de las conversaciones entre oficiales, había sido algo mucho más cercano al desprecio. La palabra que más se repitió fue cobarde. La lógica, si es que se le puede llamar así, era la siguiente: el enfoque de Campbell implicaba la retirada.
No una retirada genuina, ni el abandono de objetivos ni la desbandada bajo fuego, sino una retirada táctica deliberada como herramienta. Atacar, moverse, retirarse, dar la vuelta, atacar de nuevo desde un ángulo diferente. La idea de que una fuerza blindada británica pudiera alguna vez alejarse voluntariamente del enemigo, ni siquiera como finta, ni siquiera como preparación para un ataque más profundo, les pareció a muchos de sus contemporáneos una violación de todo lo que creían sobre cómo debía librarse la guerra. Según se informa, un oficial de alto rango le dijo a Campbell, cara a cara, que sus tácticas eran más propias de bandidos que de soldados. Según todos los testimonios, Campbell le dio las gracias cortésmente y continuó desarrollando su método. Lo que estaba construyendo tenía un nombre: columnas Jack. Formaciones pequeñas, rápidas y mixtas, algunos tanques, artillería, una compañía de infantería en camiones, tal vez una sección de cañones antitanque. No eran lo suficientemente grandes como para mantener posiciones en términos convencionales. No estaban estructuradas para una batalla tradicional. Pero eran extraordinariamente difíciles de rastrear, extraordinariamente difíciles de localizar y extraordinariamente adecuadas a la geografía y la psicología específicas de la guerra en el desierto. El principio era elegante. Una columna de infantería ligera no intentaba ganar un enfrentamiento frontal contra la superioridad blindada alemana. No se lanzaba directamente contra los cañones de 88 milímetros, simplemente se movía. Siempre aparecía en algún lugar. Creaba una crisis local, atraía la atención y los recursos, y luego desaparecía. Obligaba al enemigo a reaccionar. Y en el desierto, como Campbell comprendió con absoluta claridad, una fuerza que reacciona constantemente es una fuerza que pierde la iniciativa continuamente. El propio Rommel había forjado su leyenda sobre este principio, una acción más rápida que la capacidad de comprensión y respuesta del enemigo. Campbell había observado los métodos de Rommel con la fascinación de un alumno que reconoce a su maestro, y llegó a una conclusión a la que casi nadie más en el mando británico había alcanzado. La manera de derrotar a un hombre que se mueve más rápido de lo que uno puede comprender es dejar de intentar comprenderlo y empezar a ser igual e incomprensible. El 4º Regimiento Real de Artillería Montada y la 4ª Brigada Acorazada serían los instrumentos de Campbell. Y en noviembre de 1941, en las arenas que rodean Sidi Rezegh, finalmente tendría la oportunidad de demostrar que todo aquello que los críticos habían calificado de cobarde era, de hecho, la doctrina de combate más agresiva en el desierto. La Operación Crusader comenzó el 18 de noviembre de 1941. Más de 700 tanques británicos cruzaron la frontera libia en la mayor ofensiva jamás emprendida en el desierto. El plan era liberar Tobruk, destruir el Afrika Korps en el desierto abierto y hacer retroceder a Rommel hasta Trípoli. Fue la operación más ambiciosa que el 8º Ejército había intentado hasta entonces, y durante los 2 primeros días avanzó con un éxito sorprendente. Rommel, absorto en su propio asalto planeado a Tobruk, fue sorprendido brevemente, algo poco común. Pero para el 19 de noviembre, la batalla se había sumido en el caos en ambos bandos. El desierto occidental, en aquellos días, a menudo parecía, desde arriba, como si alguien hubiera volcado una enorme caja llena de piezas móviles sobre un suelo sin rasgos distintivos. Columnas de tanques avanzaban en direcciones opuestas. Las comunicaciones por radio fallaban o se bloqueaban. Las tormentas de polvo reducían la visibilidad a casi cero durante horas. Las unidades perdían el contacto con sus cuarteles generales. Las columnas de suministros eran emboscadas simultáneamente por fuerzas de ambos bandos. Los hombres despertaban por la mañana y encontraban vehículos enemigos estacionados junto a su campamento. Solo entonces, a la tenue luz del amanecer, se daban cuenta de que alguien había cometido un terrible error de navegación durante la noche. En medio de este hermoso caos, Campbell movió sus columnas. Las columnas ya operaban en los alrededores de Sidi Rezegh, al este de Tobruk, donde se libraban algunos de los combates más encarnizados de toda la campaña. Una cresta que dominaba el perímetro de Tobruk, plana en la cima, quizás a 500 metros sobre el desierto circundante, con vistas panorámicas de hasta 32 kilómetros en cualquier dirección, se convirtió en el objetivo central del conflicto. Mantener la cresta significaba controlar el aeródromo situado debajo. Controlar el aeródromo significaba una posible ruta de suministro hacia Tobruk. La toma de la cresta era clave para toda la operación en el sur. Los alemanes también lo sabían, y el 21 de noviembre se pusieron en marcha para recuperarlo. Lo que siguió fueron 3 días de combates que los veteranos describirían, en voz baja, décadas después,
como el combate blindado más intenso que jamás presenciaron. La cresta cambió de manos 2 veces solo el día 21. El aeródromo fue tomado, recapturado, tomado de nuevo. Tanques en llamas salpicaban el paisaje como signos de puntuación en una frase escrita con fuego. El ruido era constante. El estallido de los cañones de los tanques, la profunda onda expansiva de la artillería, el agudo chirrido metálico de las orugas sobre la piedra. En medio de todo esto, Campbell se movió. No había colocado sus columnas en los lugares obvios, ni en la cresta misma, ni en la trayectoria directa del avance alemán, ni donde ningún comandante convencional habría desplegado sus blindados. Las había movido hacia el sur y el este, hacia el espacio vacío que los alemanes aún no habían ocupado porque todavía no comprendían que era necesario ocuparlo. Había situado sus fuerzas en la única posición que un comandante que pensara en términos de líneas convencionales jamás habría previsto, detrás y a un lado del avance alemán. En la mañana del 21 de noviembre, mientras el principal avance blindado alemán se dirigía hacia el norte, hacia la cresta, las columnas de Campbell llegaron desde el este. No fue un ataque frontal, ni un ataque de apoyo en un flanco que los alemanes vigilaban. Fue una auténtica penetración en la retaguardia, en el espacio entre el avance alemán y su logística, en los convoys de suministros, en los nodos de comunicaciones, en los vehículos de mando que intentaban coordinar el ataque desde lo que consideraban una distancia segura. Según los propios comandantes alemanes, el resultado fue realmente impactante. Imagínalo desde la perspectiva de un sargento de suministros alemán, en algún lugar al sur de Sidi Rezegh, la mañana del 21 de noviembre. Conduces un camión cargado de munición de 88 milímetros hacia las posiciones de artillería avanzadas. La batalla está delante de ti. Puedes oírla, ver el humo, sentir cómo tiembla el suelo con las ondas expansivas lejanas. Detrás de ti, al este, no hay nada. Desierto vacío. La retaguardia, el lugar seguro. Entonces, el horizonte a tus espaldas estalla. Tanques británicos, acercándose rápidamente, al menos una docena de ellos, con cañones disparando y camiones ardiendo tras ellos. Proyectiles de artillería cayendo entre el convoy de suministros. Hombres dispersándose. Vehículos desviándose de la vía. La radio gritando con voces del frente preguntando qué está pasando, y la voz gritando de vuelta diciendo que estamos bajo ataque desde atrás, y el frente preguntando que eso es imposible, y la voz gritando que está sucediendo. Las columnas de Campbell atacaron la retaguardia alemana con la fuerza de un martillo. Destruyeron 3 convoys de suministros en la primera hora. Tomaron 2 posiciones de artillería cuyos cañones apuntaban en la dirección equivocada, hacia el norte, hacia el campo de batalla, hacia la amenaza prevista. Capturaron un puesto de mando avanzado, obligando al Estado Mayor a abandonar sus mapas, sus radios y su meticulosa visión del desarrollo de la batalla. Y entonces, antes de que los alemanes pudieran reorganizar su respuesta, se movieron, cambiaron de dirección, atacaron desde un ángulo diferente, desaparecieron entre el polvo, dieron vueltas y reaparecieron en otro lugar. Esto fue lo que desesperó a los comandantes alemanes durante esos 3 días, no el daño en sí, aunque fue grave, sino la incapacidad de ubicar a las fuerzas de Campbell en el espacio. Cada vez que una unidad alemana se disponía a enfrentarse a las columnas Yak, estas ya no estaban. Cada vez que se organizaba una fuerza de persecución, no encontraban nada, o se veía repentinamente bajo fuego desde una dirección inesperada. La doctrina táctica alemana, al igual que la británica contra la que luchaba, partía de la base de un enemigo que intentaría mantener su posición, que se afianzaría en ella y que, una vez localizado, seguiría allí a la llegada de los alemanes. Las columnas de Campbell no se mantuvieron firmes. Tomaron la iniciativa. Durante esos 3 días, el impacto de las operaciones alemanas en el flanco sur fue catastrófico. La 21ª División Panzer, una de las 2 formaciones principales del Afrika Korps, permaneció casi 36 horas parcialmente paralizada, incapaz de completar el cerco de la posición de Sidi Rezegh, debido a que sus líneas de suministro se cortaban constantemente. Sus comunicaciones se interrumpían continuamente y, cada vez que parecía haber logrado la superioridad local, ocurría algo a sus espaldas que requería atención inmediata. Rommel, fiel a su estilo, respondió con una maniobra aún más audaz, la llamada carrera hacia la frontera, en la que lideró personalmente un avance hacia la frontera egipcia con la mayor parte de sus blindados, abandonando por completo la batalla de Sidi Rezegh para cortar las líneas de suministro británicas en su origen. Fue una apuesta brillante y desesperada. Estuvo a punto de tener éxito.
pero también dejó a sus propias fuerzas en Sidi Rezek parcialmente desamparadas, lo que permitió a la guarnición de Tobruk abrirse paso y unirse a las vanguardias del octavo ejército. El 27 de noviembre de 1941, tras 9 meses de asedio, la guarnición de Tobruk logró abrirse paso. Se estableció el enlace. El alivio de Tobruk, uno de los momentos más emblemáticos de la campaña del desierto, tuvo muchos artífices. Fue necesario el valor de la guarnición de Tobruk. Fue necesario el esfuerzo organizativo del octavo ejército. Fue necesario el sacrificio de las tripulaciones de tanques en Sidi Rezek, donde las bajas en algunos regimientos superaron el 80%. Pero, según los historiadores que han estudiado la operación con detenimiento, la desorganización provocada por las columnas Yak de Campbell en el flanco sur alemán fue un elemento crucial. Sin ella, el cerco de la posición de Sidi Rezek por parte de la 21ª División Panzer podría haber tenido éxito antes de que se pudiera organizar la ruptura del cerco en Tobruk. El plazo se habría agotado. Puede que el alivio no se hubiera producido. Por sus acciones durante la Operación Crusader, específicamente por su liderazgo durante los combates en Sidi Rezek entre el 21 y el 22 de noviembre, John Campbell fue condecorado con la Cruz Victoria. La mención lo describía de pie en su vehículo oficial descubierto bajo fuego de artillería y ametralladoras, dirigiendo la batalla con lo que se denominaba un desprecio absoluto por el peligro personal. Existen relatos de conduciendo su vehículo directamente hacia las posiciones alemanas para observar mejor la situación, del guiando personalmente a las tripulaciones de tanques a través de campos minados bajo fuego enemigo, y de su aparente indiferencia ante la tormenta de metal que lo rodeaba, de una manera que sus hombres consideraban a la vez alarmante e inspiradora. Fue ascendido a general de división y se le otorgó el mando de la 7ª División Blindada, los famosos Ratas del Desierto, en febrero de 1942. Murió 6 semanas después, no en combate, en un accidente de coche. Su vehículo se salió de la carretera en un puerto de montaña cerca de Al-Faya, en Egipto, y el mayor general John Campbell V.C., el hombre al que durante 3 años habían tildado de cobarde y que había respondido ayudando a salvar una campaña, había desaparecido. Tenía 46 años. Las necrológicas fueron generosas. Mencionaron la Cruz Victoria, el valor demostrado en combate y la notable presencia personal. Algunas incluso mencionaron las columnas Yak, aunque el lenguaje solía ser vago, un lenguaje que reconocía su importancia sin explicar completamente su funcionamiento. El ejército británico, como suele ocurrir con las instituciones, asimiló lo que le servía y siguió adelante. Pero sí lo absorbió. Eso es importante. El concepto de la columna Yak, formaciones dispersas, de rápido movimiento y con armamento mixto, que operaban sin posiciones fijas, se convirtió en uno de los fundamentos doctrinales de la campaña del desierto. No se adoptó de inmediato en todas partes, no se aplicó de forma uniforme ni se comprendió al instante. El ejército británico en 1941 y 1942 era una institución grande y compleja con arraigados hábitos institucionales, y cambiar esos hábitos requirió tiempo. Pero la lógica era innegable. Los resultados en Sidi Rezek habían presentado un argumento que ningún oficial superior podía descartar por completo. En los años posteriores a la Operación Crusader, las tácticas británicas en el desierto se volvieron progresivamente más rápidas, fluidas y propensas a operar en formaciones dispersas en lugar de líneas concentradas. El concepto de batalla de armas combinadas, que integraba tanques, artillería, cañones antitanque e infantería en formaciones combinadas flexibles, en lugar de mantenerlas separadas y desplegarlas secuencialmente, se convirtió en un elemento central de la forma de combatir del octavo ejército. Para la época del Alamein en octubre de 1942 y la posterior invasión de Libia y Túnez, el enfoque táctico se había transformado. Bernard Montgomery, comandante del octavo ejército en el Alamein, es merecidamente aclamado por esa victoria, por la meticulosa preparación, la logística y la abrumadora coordinación de la potencia de fuego. Pero la flexibilidad táctica que hizo posible el éxito en el Alamein, la capacidad de los blindados británicos para moverse con rapidez, evitar líneas predecibles y operar en los espacios profundos entre las posiciones alemanas, se debió en gran medida a los hombres que la habían desarrollado a base de esfuerzo y sacrificio en el caos de 1941. John Campbell fue uno de esos hombres. No el único. Su legado no fue sencillo. La guerra nunca deja legados sencillos. Pero si uno de aquellos cuya obstinada insistencia en una idea que quienes ostentaban un rango superior y tenían menos perspicacia consideraban cobardes, resultó ser, en el fragor de la batalla, el acto más audaz que jamás se haya cometido.
La lección más profunda aquí no es puramente militar. Tiene que ver con la naturaleza de la innovación, con lo que sucede cuando una nueva idea llega a una institución con compromisos arraigados con ideas antiguas. El ejército británico en 1941 no estaba lleno de gente estúpida. Rommel no luchaba contra idiotas. Los oficiales que desestimaron las ideas de Campbell no eran tontos. Eran personas con experiencia, con trayectorias profesionales, con un compromiso perfectamente comprensible con las doctrinas que los habían llevado hasta allí. El enfoque convencional había funcionado antes. Había funcionado en otros escenarios. Parecía lo correcto, de una manera que resultaba muy difícil de refutar. El problema es que sentir que era lo correcto estaba matando las tripulaciones de los tanques a un ritmo que debería haber sido inaceptable. Existe un tipo particular de valentía institucional que difiere de la valentía personal bajo presión, aunque Campbell también la poseía. Es la valentía de seguir desarrollando una idea que tus compañeros y superiores te han dicho que es errónea, de seguir perfeccionándola, de seguir buscando la oportunidad de ponerla a prueba, de estar en una sala de reuniones y ver cómo los oficiales superiores niegan con la cabeza y tachan tu enfoque de imprudente, confuso, cobarde, y decir, entiendo su objeción, creo que están equivocados y voy a seguir trabajando en esto hasta que alguien me dé la oportunidad de demostrarlo. En noviembre de 1941, en el desierto al sur de Tobruk, alguien le brindó esa oportunidad. Él lo tomó, y el flanco alemán se derrumbó. Si has seguido esta historia hasta ahora, ya entiendes lo que significa aferrarse a una idea cuando la institución que te rodea la considera inconveniente. Los hombres que lucharon en Sidi Rezek, de todos los bandos, merecen ser recordados con esa comprensión, no como personajes de una historia sobre doctrina, sino como seres humanos reales que se enfrentaron a un miedo real bajo un calor sofocante, tomando decisiones con información incompleta y sin garantía de supervivencia. Las tácticas importan, la doctrina importa, pero detrás de cada decisión táctica en aquel desierto había hombres sedientos, exhaustos y aterrorizados, haciendo lo mejor que pudieron con lo que tenían. Lo mejor que podemos hacer por ellos es comprender lo que realmente hicieron, no la versión simplificada, no el mito, la realidad, el caos, la duda, la idea poco convencional de la que todos se rieron hasta que un día funcionó. Para eso existe este canal. Si esta historia te conmovió, si te pusiste a pensar en los hombres de esos tanques, en el coronel obstinado a que le decían una y otra vez que estaba equivocado, o en lo que significa defender una idea frente a la resistencia institucional, considera darle a me gusta. Solo te llevará un segundo. Le indica al algoritmo que este tipo de historias importan, y significa que se crearán más historias como esta. Suscríbete a Historia de Batalla TV si aún no lo has hecho. Cada semana, buscamos las historias reales, las que no llegaron a los titulares, las que están ocultas en informes operativos y transcripciones de entrevistas, las de quienes cambiaron la historia a negarse a aceptar la respuesta convencional como la correcta. Deja un comentario abajo con esta pregunta. ¿Qué crees que es más difícil? ¿Tener valor físico bajo presión o el tipo de valentía institucional que se necesita para defender una idea frente a una organización que ya la ha descartado? Me interesa mucho saber tu opinión. La próxima vez, nos adentraremos en un terreno aún más oscuro y seguiremos la historia de un hombre declarado muerto por su propio ejército, declarado muerto, con la documentación en regla y la familia notificada, mientras aún se encontraba tras las líneas enemigas realizando la labor más importante de toda la campaña. No se esperarán ese final. Gracias, de verdad, por ver, por participar, por interesarse por la historia que no aparece en los libros de texto. Esta comunidad es la razón por la que este trabajo es posible. Nos vemos en el desierto.